La katana, antes de que fuese desmitificada, se le estaban dando las características ficciosas que se le otorgaron en el anime, manga, videojuegos, literatura o cualquier otro medio de entretenimiento, donde se consideraba un arma no solo excelsa, sino en una calidad superior y en otra línea, donde todo lo que lo enfrentase por lo general era súbitamente ineficiente ante esta, debido a que otorgaba una gran velocidad, precisión como capacidad de corte. Pero la realidad y la ficción van de la mano en algunas ocasiones y en otras no. Pero en este caso es un caso donde la ficción no va de la mano con la realidad, debido a que la katana tenía varios defectos, los cuales con el tiempo empezaron a ser explicados de manera tranquila, calmada, como racional, pudiendo entenderse que no era la mejor de las armas en sí, dado a que había otras espadas que lo superaban en uso, y con creces. Pero aquí es donde hay que hacernos la pregunta, por y para su contexto histórico, en el momento en que fue creada, ¿fue un arma funcional? Y allí es donde la cosa cambia, debido a que en este caso la katana, similar a buena parte de las espadas creadas a lo largo de la historia, era un arma auxiliar como secundaria, debido a que preferencialmente la lanza era lo que predominaba en la estructura de cada ejército, gracias a que era fácil de blandir, utilizar, como entrenar a soldados para que fueran competentes en su uso. Pero no solo eso, sino que la producción de esta era bastante rápida e incluso contaba con la ventaja de que, gracias a la forma en que estaba construida como realizada, el peso de la misma no era un problema e incluso en algunas ocasiones podía llegar a ser ventajoso, a un punto donde no te descoordinabas de tus compañeros y podías seguirles perfectamente el ritmo en tácticas las cuales requerían una alta cooperación como conocimiento, habilidad y capacidad para seguir el ritmo al resto, así la formación que fuesen a llevar no se rompiese. E incluso era un arma que principalmente pudieron usar los jinetes sin ningún problema, haciendo que la lanza reuniera todos los factores necesarios para volverse el arma principal de distintas estructuras militares a lo largo de la historia. Y también en este caso, aparte de la lanza, estaban las armas contundentes como lo eran martillos, mazos, picas, entre otras armas hechas en este caso no para destruir la armadura, sino para apoyarla y generar con ello fracturas y contusiones en el usuario, las cuales hicieran que este quedara incapacitado para combatir y posterior, una vez finalizado el combate, ya sea rematarlo o capturarlo como prisionero, según lo que conveniese en ese momento. Siendo que a medida que las armaduras fueron evolucionando y haciéndose más resistentes, pero a la vez mucho más móviles, hizo que la lanza no fuese la única arma a optar como algo principal, introduciendo en la mesa lo que es una mayor estandarización de lo que es en sí el uso de armas contundentes que aprovechaban la fuerza cinética, que a pesar de ser ligeras podían dar un golpe poderoso y potente que abollaría la armadura e incluso generaría graves daños en la persona golpeada, como previamente se ha ejemplificado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la espada y el arco? Ok, el arco al principio era un arma auxiliar, pero que a pesar de ese papel auxiliar era sumamente importante y eficaz durante varios periodos, porque permitía generar un desgaste en el rival, dado a que las flechas podían dar en áreas desprotegidas, o por lo menos forzar al oponente a no ir de una manera tan ofensiva, sino que tener que cubrirse hasta un cierto punto junto a sus compañeros para que no fuesen masacrados
por el aluvión de flechas constante que ocurría en la batalla. Pero posterior, cuando las armaduras fueron evolucionando y mejorando, las flechas gradualmente iban perdiendo efectividad, a costa de que las armaduras podían resistir cada vez mejor los impactos de esta, al cubrir los puntos justos y necesarios para que no fuese herida ninguna parte vital y las heridas fuesen secundarias o menores. Aunque pudiesen dejar a alguien incapacitado en combate de vez en cuando, ya no había ese riesgo de mortandad tan absoluto, haciendo que gradualmente se fuese descartando su uso. Pero en cambio, la espada se mantuvo en el mismo papel de siempre, dado a que nunca fue lo principal usar, sino que era una herramienta de emergencia, donde si eras un arquero lo usarías si tenías que combatir cuerpo a cuerpo, o si eras una fuerza de caballo si tu lanza se atoraba, rompía o astillaba, podías optar en este caso por una espada para poder defenderte en ese momento y prolongar tu supervivencia, mientras te retirabas a una posición más cómoda, como mucho más segura, desde donde poder atacar mejor o por lo menos ir resguardando como ayudando a otros compañeros que tuvieses en el campo de batalla. Y aquí es donde tenemos que ver entonces un hecho importante: la evolución de la armadura japonesa, como el armamento japonés previo a llegar la katana y posterior a la llegada de esta, como las armas que acompañaron a dicha arma. Empezando por la armadura japonesa, la cual era lenta y pesada originalmente. Esa imagen distando mucho de una armadura la cual permitía movimientos rápidos, ágiles, como bastante precisos e incluso un tanto artísticos. Pues eso se debe a que las futuras versiones de la armadura japonesa eran bastante eficientes en permitir una gran movilidad y una capacidad para hacer muchos movimientos de manera cómoda. Pero aquí es donde llega una de las partes más impresionantes. Contrario a la creencia popular, donde se creía que su armadura sacrificaba lo que era protección a cambio de agilidad, pues contrariamente no, debido a que copiaron distintas técnicas de lo que era la forja europea para así potenciar su capacidad defensiva, sin sacrificar en este caso la ofensividad como movilidad, dado a que, a pesar de que los veíamos como un país culturalmente hermético, a un punto donde estaban prácticamente aislados del mundo exterior y el desarrollo cultural que ocurría fuera de su isla, pues en realidad llegaron a tener cierto nivel de contacto para poder saber lo que estaba ocurriendo en otras partes, dado, aunque es cierto que hubo periodos donde estaban completamente aislados, en otros no tanto, llegando a tener la suficiente capacidad para poder negociar, realizar tratados e incluso intercambios culturales genuinos y competentes con otras tierras, haciendo que pudiesen avanzar y evolucionar lo suficiente a un punto donde dominaban las técnicas del uso de la pólvora, y también gracias a esto es que se creó en sí la famosa katana, debido a que previo a esta, aquí es donde nos introduciremos en la evolución de su armamento, en el cual en el tema de espadas es lo que importa, viendo lo que es el chokuto, que fue su primera espada en implementarse, que es un denominativo general para decir espada recta, dado a que estas eran importadas de China y Surcorea, para posterior a empezar a aprender lo que era su fabricación y crear sus propios chokutos personales, en vez de depender de la importación, las cuales no eran una mala arma para el periodo en el que estaban. Pero ocurre algo: si criticamos a la katana por ser muy quebradiza y frágil, pues la chokuto era incluso peor que la katana respecto al tema de fragilidad. Así que, viendo lo que estaba ocurriendo, posterior se creó el tachi, el cual era una versión mucho mejor del chokuto, que corregía los errores de esta y permitía dar cortes bastante eficientes
para las armaduras con las que estaban enfrentándose los japoneses, debido a que por lo general y mayoritariamente sus conflictos eran entre ellos, siendo que en la gran mayoría de los casos los conflictos eran entre señores feudales, los cuales aspiraban y deseaban más poder, peleándose continuamente distintos territorios. Y así estuvo por un tiempo sumergido Japón entre varios gobernantes de distintas áreas, los cuales, gracias a estas peleas, dejaron el país fuertemente sumergido en un atraso, donde otros países se estaban desarrollando y evolucionando en varios aspectos de una forma muy producente como competente, pero en cambio Japón quedó estancado históricamente, culturalmente e incluso armamentísticamente, haciendo que no estuviese al mismo nivel que otros territorios exteriores a esas islas. Entonces, ¿qué ocurrió posteriormente? Pues aquí es donde llega un punto importante. Se estableció el shogunato y hubo una era donde había la suficiente paz en Japón para empezar a estructurarse socialmente, económicamente y culturalmente, pudiendo definirse como una era lo suficientemente próspera para que el país llegase a evolucionar y gradualmente ponerse a la par con otras naciones. Pero, a pesar de la prosperidad que se estuvo viendo durante el tiempo en que el shogunato se estableció, había un problema, y es que había una fuerte deuda en Japón, la cual había golpeado a cada una de las castas que había en el país, a un punto donde incluso guerreros como los samuráis tuvieron que hipotecar distintos bienes que tenían. Y posterior, el gobierno del shogunato, para intentar eliminar esas deudas que tenían sus samuráis, se las solventó, lo cual no fue para nada efectivo, e incluso a largo plazo tan solo incrementó los problemas económicos que ya tenían presentes. Y posterior a ello, tuvieron que lidiar con dos invasiones mongolas, las cuales devastaron al país, reintroduciéndolo en una nueva era de conflictos bélicos continuos de carácter territorial y produciendo un nuevo atraso y hermetismo que hizo que no se estuviesen desarrollando en lo absoluto al nivel que tenían otras regiones. Pero durante ese periodo podemos examinar lo siguiente, siendo que gracias a las invasiones mongolas es que se creó la tan mítica katana, dado a que estuvieron buscando cómo mejorar su armamento, a causa de que la tachi era bastante efectiva para lo que era la infantería, pero en cambio buscaban un arma que estuviese personalizada para las fuerzas a caballo, y con ello se les incorporó la katana una vez empezaron a producirla, debido a que si perdían su arco o su lanza, las cuales eran sus armas principales, podían optar por la katana para poder defenderse y con ello sobrevivir por más tiempo, haciendo que la katana fuese un arma bastante eficaz como competente para el tipo de combate que tenían que llevar, debido a que buscaban atacar zonas de la armadura que no estuviesen tan protegidas, siendo que aunque no pudiesen matar a su adversario, lo podrían lesionar al nivel suficiente para que no pudiese combatir y posterior este fuese ejecutado o capturado en base a las necesidades que tuviese. Pero ocurre una situación. La katana, como ahora entendemos, es un arma auxiliar y de carácter secundario que estaba ayudando al soldado cuando perdía sus principales armas. Entonces se lo usaba también de manera defensiva en el día a día, pues aquí es donde varía el asunto, debido a que a pesar de que la katana podía usarse, había armas preferenciales, las cuales eran la wakizashi y el tanto, uno fungiendo como una espada corta y el otro como una pequeña daga o cuchillo, que eran bastante efectivos para lo que tenían en el momento, siendo que la katana en realidad era más para mostrar estatus, e incluso al haber leyes que prohibieron su portación
de manera libre, pasó a ser un elemento decorativo, de allí que tenga ese carácter tan artístico y representativo, lo cual es gracias al teatro japonés, dado a que solían representar al samurái con ese aspecto intrépido, valiente, ágil y un tanto noble como caballeresco, pero a la vez fiero, debido a que la katana fue mitificada como esa gran arma a causa del teatro kabuki, que era el que principalmente veían los japoneses. Pero en cuestiones técnicas, el armamento principal del ciudadano de a pie para defenderse era el wakizashi, como el tanto, debido a que eran rápidos de obtener como bastante accesibles y no tenían ninguna prohibición, mientras que en cambio la katana era un objeto sumamente costoso, lujoso e incluso tardaba meses en producirse y las mejores incluso años, de allí que prefiriesen usar algo mucho más simple como la espada corta que era el wakizashi o el tanto, debido a que eran no solo fáciles de producir, sino incluso con un manejo bastante sencillo en el que no tenías que ser un gran experto, aunque por lógica requiriesen algo de técnica como cualquier arma para no herirte, pues en general eran bastante efectivas, debido a que gracias a su tamaño podían ocultarse entre la ropa, permitiendo un factor de ataque sorpresa, a un punto donde hasta incluso los samuráis y todas las castas que tuviesen permitido el uso de la katana preferencialmente optaran por llevar las dos armas previamente mencionadas, e incluso posterior a la decadencia de los samuráis, el wakizashi y tanto eran aún utilizados. No solo ellos, sino que ambos existieron antes que la propia katana, haciendo que su uso durante una parte de la historia de Japón fuese largo, extenuante como continuo, y no parando debido a los continuos ataques de bandidos que alguien podía sufrir gracias a las altas tasas de inseguridad que había en el país, siendo que la katana más que nada quedó en un plan de 3 tipos de papel para mostrar su estatus, de carácter ceremonial e incluso un tanto teatral, pero en general, militarmente hablando, incluso quedó descartada debido a que fueron surgiendo armas que la iban reemplazando, que corregían los defectos de la propia katana, gracias a que debido al contacto que Japón tuvo con otras naciones en algunos periodos en los que pudo abrirse, mejoró tanto lo que era la creación de armaduras y también de armamento, a un punto donde aprendieron lo que era introducir la cota de malla en sus armaduras, lo cual revolucionó totalmente la forma de hacer la guerra en Japón, junto a lo que era la pólvora, debido a que las armaduras japonesas eran tan buenas que podían resistir otro disparo de pólvora. Teniendo en cuenta el carácter de ataque a distancia que tenían en las batallas japonesas, tiene bastante sentido, debido a que una de las principales ideas de las armaduras de los samuráis y los antecesores y predecesores de estos era aguantar los grandes aluviones de flechas, no solo con escudos, sino que la propia armadura pudiese aguantar las flechas, lo cual consiguieron por distintos métodos, donde tenían claras carencias como pésimos minerales para forjar sus instrumentos, pero a pesar de ello eran también bastante creativos a la hora de fabricar estos, siendo que debido a la situación armamentística que se estaba conllevando, la espada quedó relegada de un segundo plano a ni siquiera considerarse, o si se usaba era para último recurso. Pero en general, respecto a lo que era el wakizashi, no el tanto, estos seguían usándose debido a que era bastante efectivo. Y posterior, en la Segunda Guerra Mundial, donde Japón tuvo uno de sus mayores saltos tecnológicos en el campo de armamento, pues se desarrollaron versiones bastante actualizadas de las dos armas
previamente dichas, que cumplieron bastante bien su papel, aunque bueno, claramente la confianza les jugó en contra, porque desafiaron a Estados Unidos y estos les respondió lanzándoles prácticamente 2 bombas nucleares. Pero aquí es donde llega uno de los hechos más importantes, y es que a pesar de que un objeto se puede desmitificar y con ello quitarle esas características ficciosas, aún no le quita lo interesante, y tampoco le quita la capacidad de ser usado en mitos, dado a que se debe separar en este caso lo que es la realidad del mito, porque de la realidad se va construyendo el mito, y en base a esa construcción podemos obtener distintos elementos que no solo son interesantes, sino encontrar también otros objetos los cuales, aunque no tengan ese carácter tan mítico, llegan a ser increíbles por una causa, debido a que los rodea una historia y un trasfondo, donde no es solo que un objeto construya su propio mito, sino que ese mito construido como realizado fue acompañado de una era de avances, la cual fue moldeando esa percepción. Así que, aunque la katana no se ha usado en ese plano defensivo, sino en uno más ritual, artístico, como también de estatus, no le quita esas cualidades artísticas que tiene. Entonces, concluyendo este video, la katana sí sirvió para su momento, dado a que a pesar de lo que previamente estaba diciendo, hay un hecho: las primeras armaduras con las que se enfrentó tenían trozos de cuero o tela, los cuales sí podía cortar y con ello generar lesiones severas, porque hasta el propio Firecraft, uno de los principales youtubers que desmitificó a esta arma, dio a entender algo: en generalidad no es un arma inútil. Y aquí es donde viene lo siguiente: fue funcional por y para su momento contra las tropas las cuales se estaban enfrentando, pero posterior a ello, como cualquier otra arma, cayó en descarte, dado a que hasta los propios japoneses reconocieron su error y decidieron crear prácticamente un arma que fuese mucho mejor a esta e invertir su infraestructura militar en varios apartados que le ayudasen a crecer como poder estar al día, siendo que era claro su carácter hermético, pero hasta ellos tenían cierto grado de realidad como los pies en la tierra, para no quedarse con las mismas armas de siempre, sino crecer, adaptarse, como evolucionar. Y siendo esto todo, podemos concluir este video.